Inicio de la actividad académica. La actividad académica de hoy trata sobre una revisión muy concreta y práctica sobre las recomendaciones generales actuales aplicadas al cuidado pre, trans y posoperatorio del paciente sometido a cirugía cardiovascular. Muchas de ellas están agrupadas en el concepto ERAS, que ustedes ya conocen, en otros escenarios tal vez de menor complejidad. En cuanto a cirugía cardiovascular, se han desarrollado como concepto hace ya aproximadamente unos 10 años y como consenso el primero se publicó en el año 2019 y el año pasado, finales del año pasado, hubo una actualización. No es no es un nuevo consenso, sino una actualización del previo. Hemos agregado además una información adicional de otro par de consensos recientes y especificados de este escenario. Eh, Básicamente son consensos de manejo de medicamentos y de PBM. El doctor Juan Esteban Pelayo, residente de tercer año, hizo un trabajo juicioso e interesante en compactarnos esta información en un formato de 45 a 60 minutos. Al final esperamos pues sus preguntas y aportes, sobre todo colegas anestesiólogos cardiovasculares que se hayan conectado nos puedan compartir sus experiencias en el manejo y la aplicación de estos protocolos. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Esteban Pelayo. Soy residente de tercer año. Como el doctor Cifuentes ya hizo la introducción, vamos a tratar el tema de eras en cirugía cardíaca. Agradezco de antemano al doctor Carlos Cifuentes, la tutoría y también al doctor Vladimir Díaz, ambos anestesiólogos cardiovasculares. Entonces, para comenzar con la presentación, vamos a recordar, pues, o vamos a dar una definición sobre ERAS. ERAS, las siglas lo que significan es Enhanced Recovery After Surgery o recuperación acelerada después de la cirugía. Esto es un conjunto de estrategias multimodales del perioperatorio que van a tener como objetivo, pues, disminuir tanto los tiempos de hospitalización como de recuperación y de las complicaciones posoperatorias que se puedan presentar asociado a distintos procedimientos quirúrgicos. Estos protocolos ERAS surgieron ya hace varios años y el primero se dio en el 2005 para cirugía colorectal y con este pues después de este han surgido pues múltiples en diferentes ámbitos quirúrgicos y se han demostrado o estos han demostrado pues que contribuyen a la reducción de lesiones quirúrgicas o en una recuperación más rápida del paciente, mejoran los resultados clínicos postoperatorios y reducen también costos. El principio de estos protocolos es pues una ejecución en intervenciones perioperatorias basadas en evidencia y que están protocolizadas. En cuanto a cirugía cardíaca, como ya lo mencionaba el doctor Cifuentes, pues es relativamente nuevo el consenso que se realizó. El primer consenso se realizó en el 2019 y ahorita pues hay como una actualización, una especie de consenso entre comillas que se realizó el año pasado. Esta actualización del año pasado, entonces involucró las sociedades cardíacas de ERAS, la Sociedad Internacional de ERAS y la Sociedad de Cirujanos de Tórax. Se constituyó un panel multidisciplinario en el cual habían pues cirujanos cardíacos, anestesiólogos, intensivistas, enfermeras, en su mayoría. Y se destacaron 24 elementos de atención, de los cuales voy a mostrar ahora. Y su principio básico, o el cambio, pues, el énfasis mayor que se dio en esta actualización, es una atención centrada, pues, en el paciente, que la atención sea más centrada en el paciente. En cuanto a un comparativo entre el anterior del 2009 y este de 2024, un total de aproximadamente 15 eh, estatutos nuevos se tuvieron en cuenta en esta actualización del año pasado y la calidad de la evidencia pues se designó en función de qué tan probable es que futuras investigaciones vayan a tener un impacto importante en la declaración pues del efecto de esta intervención. Se catalogaron como de altas, si hay poca probabilidad de que futuras investigaciones pues modifiquen esta recomendación, moderada en un color amarillo, si es probable, y las de baja calidad de evidencia en un color naranjado, si es muy probable que futuras investigaciones cambien las recomendaciones aquí dadas. Esta nueva actualización pues divide los estatutos en perioperatorios,
en intraoperatorios y recomendaciones posoperatorias y otras medidas pues adicionales. Comencemos entonces por el preoperatorio. Inicialmente hablan de la participación del paciente, la cual ellos mencionan pues que debe estar involucrado fuertemente en su proceso, tanto él como su red social o familiares, y que junto a ellos haya una toma consensuada de las decisiones pues o los procedimientos que se van a realizar, siempre basados pues en la evidencia. Para esto ellos recomiendan que uno se pueda apoyar de tecnologías digitales y aplicaciones pues interactivas que hay actualmente para que haya un acercamiento más fácil y un entendimiento mayor de los procedimientos que se le van a realizar al paciente. La constitución de un equipo multidisciplinario conformado pues principalmente por todas las personas relacionadas en el proceso quirúrgico, tanto cirujanos cardiovasculares como anestesiólogos, enfermeras, la perfusionista, todo el equipo debe estar muy integrado. Esto ayuda pues a mejorar la comunicación interdisciplinaria y esto va a desencadenar pues mayores éxitos del programa. También es importante, o ellos recalcan, la designación de un coordinador que esté encargado de recopilar los datos y presentar los informes de resultados pues, sobre estos con el fin de mejorar los resultados a futuro. Posteriormente, ellos mencionan la auditoría, que se haga una auditoría del cumplimiento de estos eras periódicamente, de la adherencia que hay de los programas. Eh, Esto pues va a permitir que se establezca una adecuada asociación entre los elementos de la atención y los resultados clínicos que se obtienen y de esta manera pues poder aplicar correctivos y mejoras que sean necesarias en su momento. Eh, Varios pues, estudios observacionales han encontrado una relación adecuada entre la adherencia a los ERAS y la mejoría pues, de resultados clínicos. Este ensayo clínico del 2011 evalúa pues, la adherencia a los protocolos ERAS en general, sobre todo pues, en cirugía colorectal, que es donde más evidencia hay, y los resultados. Y muestran pues, que entre mayor adherencia haya a estos, entre más porcentaje de adherencia haya, hay disminución en cuanto a desenlaces de complicaciones y mortalidad a 30 días. Siguiente punto que ellos tratan es en cuanto al examen preoperatorio de los pacientes y una evaluación del riesgo. Entonces, la evaluación del riesgo y los exámenes perioperatorios de estos pacientes son importantes porque nos van a ayudar a determinar la idoneidad de los pacientes para la cirugía, identificar áreas donde se puedan hacer mejoras o optimizaciones. Ellos hacen énfasis pues en realizar escalas o evaluar la fragilidad de los pacientes con scores validados, como es la fragilidad clínica. Esto ya que se ha visto que la fragilidad está directamente relacionada pues, con desenlaces de morbimortalidad, entre más alta sea. También hablan de una evaluación de la hemoglobina glicada, sobre todo pues, en pacientes diabéticos, ya que valores por encima de 7 están relacionados con mayores tasas de infecciones, sobre todo en la herida external. La albúmina, valores por debajo de 4, ya que valores por encima de 4, perdón, ya que valores por debajo están asociados tanto a morbimortalidad como a lesiones renales pues, agudas como desenlaces. Y el SAOS es muy importante evaluarlo en estos pacientes, ya que hasta entre un 50 y un 70% de los pacientes van a tener SAOS asociado pues, en patologías. Y recordar que el SAOS pues, es un indicador de MACE y de complicaciones respiratorias en el postoperatorio. Por lo cual se recomienda pues, realizarle a todos los pacientes el score o la escala que ya conocemos de Stop Bank. Cuanto a la evaluación del riesgo, entonces ellos recomiendan básicamente las dos escalas que más evidencia tienen o las que más se usan, que son la Sociedad de Cirujanos de Tórax y el EuroSport 2. Ambas están diseñadas pues, para predecir resultados adversos en cuanto a mortalidad, reintervenciones, infecciones, ventilación prolongada y estancia pues, prolongada. La de la Sociedad de Cirujanos de Tórax es una puntuación o un modelo pues, de estratificación de riesgo que contempla aproximadamente 30 variables de características demográficas, propiedades estructurales del corazón y bioquímicas que predicen pues, mortalidad después de la cirugía, como lo mencioné.
y se clasifica en bajo riesgo cuando da un resultado menor de 4, moderado de 4 a 8 y un alto riesgo cuando está por encima de 8. Igualmente, el Euroscore 2 contempla unas variables clínicas del paciente, de su condición cardíaca y del procedimiento quirúrgico que se va a realizar. En este Euroscore, entonces, los puntajes van a ser bajos de 0 a 2, moderado de 2 a 5 y un alto riesgo si el puntaje está mayor a 5. El siguiente punto que tratan es la prehabilitación. Sabemos pues que en la cirugía cardíaca representa un estrés al sistema fisiológico pues de los pacientes, particularmente en los adultos mayores que tienen una reserva fisiológica reducida. El concepto de prehabilitación es una especie pues, de rehabilitación preoperatoria, la cual va a estar encaminada a acondicionar a los pacientes para que soporten de una mejor manera este estrés al cual son sometidos por la cirugía. La prehabilitación lo que nos va a llevar es a una mejoría en la condición posoperatoria del paciente, una mejoría en su función pulmonar y en la capacidad de tolerancia al ejercicio. Esta prehabilitación entonces está constituida por una educación que se le brinda al paciente, optimización nutricional, un entrenamiento físico, apoyo social y en reducción de la ansiedad. Sin embargo, pues en la mayoría de centros de cirugía cardíaca actualmente hay varias limitantes para la implementación de los cuales son pues los costos, que tienen un costo alto, a veces una mala comunicación interdisciplinaria y sobre todo que la mayoría de pacientes pues van a cirugía o son intervenidos de manera urgente o emergente y pues la ventana de intervención para esta prehabilitación es muy estrecha. En cuanto al ayuno, entonces las recomendaciones pues, que aquí se dan son muy parecidas a las ya establecidas en el ámbito de cirugía no cardíaca también, con un ayuno recomendado para sólidos entre 6 a 8 horas. Y donde hay una especie como de dilema o todavía de controversia es en cuanto a la recomendación para el consumo de líquidos claros, la cual ellos dicen que podría ser hasta 2 horas antes de la cirugía. Sin embargo, hay que recordar pues, que estos pacientes que van a cirugía cardíaca tienen un mayor riesgo de aspiración debido a que tienen un bajo gasto cardíaco. En su mayoría tienen un vaciamiento gástrico retardado y en ocasiones pues el uso de la ecografía transesofágica podría favorecer pues la aspiración o la rehabilitación de estos pacientes. Por lo cual, donde ellos recomiendan con mayor evidencia que se podría permitir esto es en los pacientes de bajo riesgo. Ana Silva. Entonces, en cuanto al intraoperatorio, ellos comienzan hablando sobre la ecografía transesofágica, la cual es un método pues, que nos permite una evaluación anatómica del corazón de alta calidad. Esto nos incluye pues, una evaluación de las anomalías estructurales, si hay formación o no de trombos y de pronto anomalías congénitas que se hayan pasado en una evaluación previa. También nos ayuda pues, a evaluar trastornos del movimiento, de la pared y de la función ventricular global. Se ha encontrado pues, un mayor beneficio del uso de estas, sobre todo en las cirugías valvulares, ya que aparte de que es útil pues, para la evaluación en tiempo real de la idoneidad que tenga la reparación quirúrgica, también se ha asociado con una reducción significativa de accidentes pues, cerebrovasculares, reoperaciones y mortalidad a 30 días. En cuanto a la cirugía de revascularización miocárdica, pues hay una especie de controversia todavía para su uso en todos los pacientes, sobre todo, ya que como vemos en este estudio del 2021, donde se evaluó la ecografía transesofágica en pacientes que iban a cirugía pues, coronaria, eh, ellos encontraron que no había una diferencia pues, estadísticamente significativa entre el uso o no de la ecografía transesofágica, sobre todo en los pacientes de bajo riesgo. Donde sí encontraron una diferencia que es estadísticamente significativa es en los pacientes de moderado o con mayor razón pues en los de alto riesgo, por lo cual pues ellos recomiendan que se utilice o que se debe utilizar sobre todo en esta población. Eh, Recordar que las complicaciones pues, de la ecografía transesofágica son relativamente raras, con una incidencia de 1 en 1.300 aproximadamente,
y estas son más que todo pues perforaciones esofágicas y gástricas que se puedan dar. En cuanto a la ventilación protectora, ellos mencionan también ahí en el intraoperatorio, entonces hasta un 25% de los pacientes que son llevados a cirugía cardíaca pueden presentar complicaciones pulmonares en el posoperatorio, por lo cual la ventilación protectora pues jugaría un papel importante en estos pacientes. No varía mucho respecto al concepto que ya tenemos en los pacientes de cirugía no cardíaca, cual ellos recomiendan manejo pues, de volúmenes bajos, aproximadamente entre 6 a 8 mililitros por kilo, el uso de PIP y el reclutamiento alveolar en estos pacientes. Ellos ahí, pues, en las nuevas recomendaciones mencionan la driver pressure que se maneje por debajo de 16. Sin embargo, pues es como una mención, pero no hacen una recomendación puntual sobre eso. Y se ha visto, pues, o como ya sabemos, esta ventilación protectora se asocia con menos complicaciones y una mejor mecánica pulmonar. Ya sabemos pues que tanto en el ámbito no cardíaco hay múltiples estudios que han mostrado esto. Y en cuanto a este punto, entonces hay este estudio que es un metaanálisis, me pareció interesante, de, del año 2015, donde ellos encontraron pues que la utilización de ventilación protectora versus la ventilación convencional, o sea, con mayores volúmenes y estas estrategias, tenía resultados estadísticamente significativos en cuanto al desarrollo de complicaciones pulmonares posoperatorias, desarrollo de estrés respiratorio y barotrauma. En cuanto a la ventilación durante el bypass cardiopulmonar, entonces, es válido mencionar o recordar pues que la circulación extracorpórea nos permite una oxigenación de la sangre y el intercambio de dióxido de carbono, lo que en teoría pues nos va a permitir cesar o no ventilar al paciente durante este momento. De hecho, pues esa es la discusión, como si se benefician o no los pacientes de ventilarse durante el bypass cardíaco. Y este estudio clínico pues, del 2021 nos habla sobre eso. Ellos evalúan bajos volúmenes ventilatorios contra no ventilar al paciente durante el bypass coronario. Un ensayo clínico pues aleatorizado en el cual ellos encontraron pues que no había una diferencia estadísticamente significativa realmente en los resultados primarios de mortalidad, de disfunción respiratoria temprana y intubación o neumonía. Entonces, realmente, pues, ventilar los pacientes durante este momento y no ventilarlos no varía mucho en el desenlace de complicaciones. En cuanto al catéter de arteria pulmonar, eh, pues varios estudios observacionales que se han hecho y ensayos clínicos han demostrado que el uso de este en pacientes de bajo riesgo no tienen un beneficio claro. Estos pacientes pues son los menores de 75 años, pacientes que no tengan una disfunción ventricular, que no tengan pues anomalías valvulares en sí. Por el contrario, podría estar asociado con un incremento en el uso de intervenciones como vasopresores, y sin beneficios pues, en desenlaces de morbimortalidad. Donde se han demostrado un beneficio de los pacientes en la población de alto riesgo, donde se ha visto que es seguro y beneficioso, sobre todo en pacientes que ya tengan un diagnóstico de hipertensión pulmonar, tengan insuficiencia cardíaca congestiva o que vayan a ser llevados a procedimientos pues, múltiples. La monitoría del sistema nervioso central pues, tiene buena evidencia en la parte no, sobre todo en la cirugía no cardíaca. La cirugía cardíaca, pues, todavía falta un poco más de estudios, pero lo que se ha hecho, lo que se ha estudiado, ha demostrado, pues, que tiene igual utilidad para identificar y prevenir periodos de mala perfusión cerebral. También nos ayuda, pues, con el recuerdo intraoperatorio, como sabemos. Y podría proporcionar, pues, una indicación temprana del riesgo neurológico que estos pacientes podrían estar presentando
Sin embargo, pues es necesario realizar estudios adicionales para identificar qué estrategias nos podrían servir para prevenir y mitigar las lesiones. En cuanto a la monitoría, pues el BIS o el índice biespectral, sobre todo en cirugía cardíaca, ha mostrado que índices biespectrales bajos se asocian con mayor mortalidad, como lo vemos en este estudio, en este ensayo clínico del 2010, aleatorizado, donde ellos encontraron que los pacientes con un índice espectral por debajo de 45 se les aumentaba la mortalidad en un 29% por cada hora que permanecieran con este índice por debajo de estos niveles. En cuanto a la prevención de náuseas y vómito posoperatorio, entonces sabemos que la presencia de la presencia de esta es uno de los mayores contribuyentes pues a la insatisfacción de los pacientes en el posoperatorio. Su incidencia es muy variable, pues, pero se puede presentar hasta en un 70% de los pacientes que van a cirugía cardíaca. Para su detección y manejo, pues, la recomendación que ellos hacen es utilizar las escalas de riesgo y recomendaciones convencionales que ya sabemos, como lo es la escala de Apfel, que nos estima, pues, 4 factores de riesgo principales y a medida que pues, tienen más factores de riesgo, pues, la idea es utilizar combinaciones de medicamentos antieméticos, diferentes sitios de acción. Pues esta estrategia ha demostrado que es efectiva en la prevención de náuseas y vómito postoperatoria, tanto en la cirugía no cardíaca como en la cardíaca. En cuanto a la perfusión dirigida por objetivos, entonces ellos recomiendan garantizar pues un aporte de oxígeno por encima de igual o superior a 280 mililitros minuto, metro cuadrado, y ese valor sale de este estudio en el cual se basaron, ensayo clínico del 2022, donde se correlacionó pues, el aporte de oxígeno en los pacientes eh, que iban pues, a cirugía cardíaca, estaban en bypass. Ellos encontraron pues que los pacientes con un aporte de oxígeno por debajo de 280 o de este valor estaba asociado a desenlaces de morbimortalidad mayores, sobre todo en los pacientes que iban no solo a revascularización, sino que tenían otro procedimiento asociado. Y además, que estos valores por debajo de 280 iban a estar asociados con prolongación en la ventilación por encima de 24 horas y lesión renal aguda que se presentaba en las primeras 72 horas del postoperatorio. Pues, entonces, estos valores, esta perfusión dirigida por objetivos, nos nos da una visión a que puede desempeñar un papel importante en la prevención de lesiones orgánicas, en las cirugías que involucran pues bypass cardíaco. Sin embargo, pues, la calidad de la evidencia es baja y se necesitan más estudios sobre eso. En cuanto al posoperatorio, entonces, el primer ítem que ellos tratan es en cuanto a la extubación temprana. Una extubación que se realice o que ha demostrado pues, que es segura y nos ayuda a la reducción en la estancia de UCI y hospitalización, es la que se realiza aproximadamente a las 6 horas después del posoperatorio. Sin embargo, pues se debe tener también cuidado con los pacientes que son llevados a trasplante cardíaco, que son intervenidos de emergencia o que salen o que se les implanta un dispositivo de asistencia ventricular, ya que estos pueden requerir pues mayores tiempos de intubación. Sin embargo, para el resto de la población, entonces una extubación temprana, como lo demuestra este ensayo clínico, donde se implementó un protocolo de extubación temprana en UCI, dentro de las 6 horas posteriores al procedimiento quirúrgico y ellos analizaron la población 6 meses antes de la implementación de este protocolo y 6 meses después en las unidades de cuidados intensivos y encontraron que no había diferencia pues estadísticamente significativa en cuanto a falla renal, reintubaciones, mortalidad 30 días antes y después de la implementación del protocolo. Un ensayo clínico de no inferioridad. Ya en cuanto a la extubación intraoperatoria o en el posoperatorio inmediato, no hay tanta pues, evidencia como en la extubación temprana.
Sin embargo, pues algunos estudios que se han realizado dice o pues ellos analizan que podría ser factible o segura realizarse en la primera hora, pues, o inmediatamente después de finalizar el procedimiento quirúrgico. Esto, pues, obviamente va a tener implicaciones en reducción de estancia en la UCI, en la hospitalización y de costos. Sin embargo, es importante tener presente que estos pacientes que son llevados a cirugía cardíaca son más propensos a un sangrado posoperatorio temprano, acidosis y despertar tardío, y posiblemente pues la extubación tan rápida de ellos va a llevar a que requieran ser intubados nuevamente pronto. Entonces, la recomendación de ellos es para realizarla en este tiempo, sobre todo en pacientes muy seleccionados y que sean de bajo riesgo sobre todo. En cuanto a la prevención, o el siguiente punto que ellos tratan es la prevención y el tratamiento de la lesión renal aguda. Se estima que hasta un 40% de los pacientes que son llevados a cirugía cardíaca pueden desarrollar lesión renal aguda, y el desarrollo de esta lesión aguda pues los va a llevar o los hace más propensos a desarrollar una enfermedad renal crónica, y también se ha visto con mayores tasas de mortalidad tanto a corto como a largo plazo. Su diagnóstico y clasificación, como sabemos, pues está todavía por el JADIGO. Eh, Sin embargo, en esta escala, pues, o con esta clasificación, sabemos que uno de los parámetros fundamentales que se tiene en cuenta es la creatinina, y estos pacientes que van a cirugía cardíaca generalmente reciben una sobrecarga de volumen en el posoperatorio, y esto puede, o sea, en el posoperatorio ya viene con una carga por el procedimiento y la salida de bomba. Entonces esto puede indicar falsamente valores normales de creatinina, cual pues la creatinina es como un limitante para esta clasificación. Los marcadores que ellos hablan ahí, que podrían darnos una visión pues de que el paciente está con falla renal aguda, son en el preoperatorio la uromodulina y en el posoperatorio las concentraciones del inhibidor tisular de metaloproteínas 2. Sin embargo, pues son exámenes costosos que no están disponibles en todas partes. Por lo cual, en el manejo o para el tratamiento de estos pacientes que ya tienen un diagnóstico, pues, o una sospecha alta de que están presentando lesión renal aguda, se recomienda es una medición que sea seriada de la creatinina, una cuantificación estricta de la orina, que se reponga adecuadamente el volumen, control de la hemodinamia y sobre todo, pues, no administrar medicamentos que sean nefrotóxicos. En cuanto a la recuperación y la actividad en el posoperatorio, entonces recomiendan que la deambulación sea temprana y la fisioterapia se inicia en las primeras 24 horas del posoperatorio, contrario a lo que habían en otras recomendaciones por que los pacientes pues, estuvieran pues, muy inmovilizados por la cicatriz external. Aquí lo que ellos recomiendan es que se empiece con movimientos de la parte superior o del tronco superior paulatinamente, y se haga una recuperación pues más rápida. ¿Esto en qué va a desencadenar? Pues en una disminución de atelectasias, que haya menores derrames pleurales y neumonía, que los pacientes tengan una mayor capacidad de ejercicio y una disminución en las estancias hospitalarias. Es importante también que estos pacientes a la alta hospitalaria se vayan con un plan de rehabilitación cardíaca bien estructurado, que se les dé modificaciones o se le haga un plan de modificaciones en el estilo de vida y un plan de actividad física dirigido pues para ellos específicamente. Cuanto a otras medidas que se menciona pues ahí, está la terapia guiada por objetivos. La terapia guiada por objetivos pues, es un enfoque pues, algorítmico que está diseñado para lograr los objetivos hemodinámicos mediante la administración de líquidos, medicamentos, vasopresores inotrópicos según la necesidad. La piedra angular de la terapia guiada por objetivos sugiere pues que estos pacientes o que se evalúe los pacientes que son respondedores a volumen mediante pruebas dinámicas como lo son la variabilidad del volumen sistólico, la variabilidad de la presión de pulso y el gasto cardíaco. Y de esta manera pues dirigir la reanimación preoperatoria de una forma más fidedigna y prevenir con esto la lesión de órganos. Tener sobre todo pues, precaución
o no ir a sobrecargar mucho a los pacientes en esta reanimación. El ensayo clínico del 2020, ellos evalúan estas metas de resucitación o de terapia guiada por objetivos en los pacientes y la asocian con reducciones en la lesión renal aguda posoperatoria. Ellos en este ensayo lo que hicieron fue que diseñaron un protocolo en el cual pudieran cuantificar los objetivos de, de biológicos PES, en los cuales establecieron un índice cardíaco que fuera por encima de 2.5 y una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. Y encontraron que con la implementación de este protocolo había una reducción estadísticamente significativa en la lesión renal aguda, pues en los pacientes que se implementaba este protocolo de terapia guiada por objetivos. Así que es beneficioso pues, para el paciente. En cuanto a esto, hacemos un apartado. Es importante hablar del manejo hemodinámico en estos pacientes. Sabemos que el manejo hemodinámico es un pilar fundamental en la atención perioperatoria, que todos estos pacientes deben ir con monitoría invasiva. Idealmente, pues ya sabemos que la línea arterial, que no solo nos va a ayudar o no solo nos va a proporcionar una presión arterial, pues mucho más fidedigna y en el momento, sino que también nos sirve para evaluar el contorno de la onda de pulso, que nos arroja pues información importante sobre los volúmenes intravasculares que está manejando el paciente, la contractilidad del ventrículo izquierdo y las resistencias vasculares. En cuanto a esto, pues ha surgido una estrategia de un cambio de enfoque, sobre todo no llevar o no dirigir a los pacientes hacia una presión arterial media objetivo o un número pues para todos los pacientes, sino más bien individualizar a cada paciente según su respuesta y sobre todo sus valores o presiones arteriales basales al inicio del procedimiento. Más que todo pues en pacientes que estén en una condición crítica sobre todo. Recordar pues que las catecolaminas también cuando las usamos, estas tienen efectos adversos como disminución en la función inmunitaria, promueven el crecimiento bacteriano, pueden producir lesión miocárdica y aumento del estrés oxidativo. En cuanto a esto, pues hay un ensayo clínico donde comparan metas de presión arterial altas versus bajas en pacientes pues, que están en shock. En este ensayo clínico, ellos no encontraron pues como mucha diferencia estadísticamente significativa en cuanto a los desenlaces de mortalidad para ambos objetivos. Sin embargo, sí se encontró un beneficio en los pacientes mayores de 75 años que tenían metas de presión arterial media más bajas. Estas metas de presión arterial bajas daban, o los objetivos que ellos manejaron fue entre 65 y 70 milímetros de mercurio, y los objetivos altos entre 70 y 80 milímetros de mercurio media. Igualmente, este estudio que fue realizado por el mismo consenso de la actualización que se realizó el año pasado, ellos mismos lo realizaron, y compararon los objetivos de presión arterial bajo contra unos objetivos pues, más altos en pacientes críticamente enfermos y perioperatorios. Un metaanálisis pues aleatorizado y controlado, donde incluyeron 78 estudios aproximadamente, y ellos definieron pues el límite de presión arterial bajo con la presión más baja a la cual el paciente requirió una intervención, es decir, vasopresor, líquidos, una medida para subir. Esto les dio límites de presión arterial media bajo para el objetivo bajo entre 45 y 70 y los de objetivos altos entre 65 y 100 milímetros de mercurio. En los desenlaces ellos encontraron una disminución estadísticamente significativa en la mortalidad por todas las causas en los pacientes que tenían objetivos más bajos. Además de eso, en los desenlaces secundarios se encontraron disminución en la fibrilación auricular y en los pacientes que requerían transfusiones con estas metas, digamos así como más. Recordar pues que la vasoplegia nos impacta en la reducción, pues genera una reducción drástica de la precarga,
puede comprometer la perfusión de órganos, producir estasis venosa y disminuir tanto el suministro de oxígeno como la perfusión. Sin embargo, una vasoconstricción excesiva nos puede llevar también a un aumento de la poscarga, una disminución del flujo sanguíneo y de la perfusión de órganos y elevar pues las contrapresiones microvasculares. Por lo cual la idea es mantener o encontrar un equilibrio entre ambas. Para esto surge pues la estrategia de hemodinamia protectora, la cual apunta pues a equilibrar una estabilidad cardiovascular con la reducción de los riesgos asociados a las intervenciones que se realicen, reconociendo pues o sabiendo que estas intervenciones agresivas a veces pueden generar más daño. Para eso ellos, o surge pues también una estrategia CLEAR, la cual va a estar, tiene 5 pilares, pues, los cuales son personalizar los objetivos del paciente, entendiendo pues que se deben o es mejor aceptar presiones arteriales bajas en los pacientes, sobre todo en aquellos que están recibiendo manejo vasopresor, es decir, reducir los objetivos de la presión arterial a medida que se aumentan las dosis de vasopresor. No significa que vayamos a inducir hipotensión, sino ser un poco más previsibles en estos y de esta manera evitar una vasoconstricción excesiva. Limitar el uso de catecolaminas por los efectos adversos que ya mencioné anteriormente. Ellos tienen una premisa de que se utilice el vasopresor adecuado en el paciente adecuado y en el momento indicado. Igualmente, garantizar un flujo sanguíneo adecuado pues, para mantener una perfusión tisular y un aporte de oxígeno. En cuanto al balance de líquidos, tener, pues, como valga la redundancia, tener un balance adecuado, evitando tanto la sobrecarga como un déficit en los líquidos del paciente. Y lo último es encontrar la causa por la cual se está presentando esta descompensación y tratarla. Esto puede requerir pues uso de hemocomponentes, administración de antibióticos, entre otros. El siguiente punto que tratan es la analgesia libre de opioides. Sabemos que el dolor pues es una métrica para la calidad de la recuperación en todos los procedimientos quirúrgicos, ya que este puede producir respuestas fisiológicas perjudiciales que pueden propender pues, a la presentación de complicaciones. Y aparte de eso, una experiencia pues mala o desagradable en el paciente. Si bien los opioides han sido una piedra angular en el tratamiento de la analgesia de los pacientes, tanto en el intra como en el posoperatorio, ya que provocan pues una adecuada analgesia, también cabe recordar que estos tienen numerosos efectos secundarios que ya todos conocemos y por lo cual pues cada vez se incitan a un menor uso de estos, sobre todo en disminuir dosis. Surge pues la analgesia multimodal, que es lo que ya conocemos también en otros ámbitos, la idea de utilizar otras estrategias aparte de los opioides, ya sean medicamentosas o estrategias regionales, para de esta manera pues disminuir el uso de opioides. Esto va a desencadenar o va a traducirse pues en pacientes que tengan una extubación más temprana, una estancia más corta en la hospitalización y la reducción de náuseas y vómito respiratorio. En estas estrategias adicionales se debe evaluar el riesgo-beneficio, pues porque las otras estrategias también hay que mirar que no vaya a haber contraindicaciones de utilizarlas, como alergias del paciente, uso de medicamentos que puedan tener contraindicación con el uso de estas mismas y otros. Cuanto a la analgesia regional, entonces donde hay mayor evidencia, pues donde hay estudios que muestran un beneficio, es en cuanto a la analgesia epidural torácica. Hay buena evidencia en la literatura que evalúa pues, la efectividad de esta y nos produce una reducción del dolor, disminuye o puede disminuir los tiempos de intubación y la depresión respiratoria. Sin embargo, todos estos beneficios deben ser sopesados con los riesgos del uso de esta técnica. El más catastrófico, el más temido de todos es el hematoma epidural, una incidencia aproximadamente de 1 en 1000, pero pues también hay otras, digámoslo así, como que limitaciones por las cuales no se usa mucho y es el hecho de que no está, pues no es muy claro el tiempo exacto o la colocación de la noche anterior o incluso durante la cirugía en funciones que de pronto sean sangrantes por los medicamentos que los pacientes vienen tomando, puedan llevar a cancelación de la misma. Eh, la morfina intratecal tiene evidencia, pues, aunque no muy grande, de disminuir el dolor, sin embargo, pues no está muy claro que haya reducción con esta de los efectos secundarios
sobre todo de malestar de náuseas y vómito obligatorio. En este ensayo clínico del 2019 se evalúa entonces la analgesia epidural para personas que estaban a cirugía cardíaca y que estén sometidos tanto a bypass como no. Entonces, en ese ensayo clínico se encontró que el uso de la analgesia epidural comparada pues, con otras estrategias demostraba que había una reducción en la fibrilación auricular en las primeras 2 semanas, reducía la duración de la intubación posoperatoria hasta 2.4 horas y reducía el dolor pues, en las primeras 72 horas en estos pacientes. En este ensayo clínico que evaluó pues, una cantidad de pacientes importantes, más o menos 2.000 que fueron llevados a analgesia epidural y otros 2.000 que no, en los que fueron llevados a analgesia epidural, pues ellos reportan que no encontraron en ninguno o que en ninguno se presentó hematoma epidural. Sin embargo, pues con todo estos riesgos-beneficios, lo que más ha surgido ahora o ha demostrado interés y por lo que se está generando mayor evidencia en la actualidad es en los bloqueos de nervio periférico, ya que a nivel paraespinal y en la pared torácica han demostrado una reducción importante del dolor sin aumento en las complicaciones de esto. Bueno, acá quería mostrarles como un video de un caso que hicimos en estos días. A play. Bueno, en este caso, pues, utilizamos recientemente, esta semana, la técnica pues, de anestesia epidural con el doctor Vladimir Díaz, en este paciente que fue sometido a revascularización miocárdica. Se le colocó un catéter epidural torácico antes del inicio de la cirugía a nivel de S7T1 aproximadamente. El catéter se dejó aproximadamente a entre 10 y 12 centímetros de distancia y posteriormente se procedió a dar anestesia pues, general del paciente, a iniciar el procedimiento. Después de esto, se evaluó la respuesta hemodinámica del paciente al inicio de la cirugía y vemos, como vemos pues acá en el monitor, no hubo un cambio significativo pues en el momento de hacer la esternotomía en las variables hemodinámicas, lo que igual nos puede hablar o nos habla de que pues el catéter o la analgesia epidural quedó bien colocada o da una analgesia pues importante. Se le colocaron aproximadamente 10 cc de levobupi al 0.375. Posteriormente, al finalizar el procedimiento, el paciente se extubó sin complicaciones y no nos refirió pues como un dolor marcado o algo. Se le preguntó si sentía dolor o algo y no. El paciente tuvo una evolución pues muy adecuada. Esto es pues para ejemplificar. Sería una buena estrategia en pacientes que no sean de alto riesgo. Este paciente pues era un paciente joven relativamente y no tenía otras comorbilidades. Bueno, en cuanto a los programas de PBM, que es el siguiente punto que ellos tratan, es importante saber que el sangrado intra y posoperatorio excesivo es una complicación que puede ocurrir hasta en un 15% de los pacientes que son sometidos a cirugía cardíaca y que este solo, o sea, el sangrado excesivo es un factor de riesgo independiente de morbimortalidad en los pacientes. Eh, Esto va a llevar a tasas más altas de reexploración y transfusiones y entonces aquí es cuando los protocolos de manejo de los hemocomponentes para el paciente pues toman una mayor importancia, por lo cual
Ellos recomiendan la adopción de estos y la implementación, eh, ya que estos programas se asocian tanto a la reducción de transfusiones, de eventos hemorrágicos, de lesión renal aguda y de la estancia hospitalaria. El programa PM o el protocolo PM tiene tres pilares fundamentales. Son una optimización del volumen sanguíneo, minimización de la hemorragia y la optimización de la tolerancia a la anemia. Entonces, en cuanto al primer punto del programa PM, optimización de la anemia, la recomendación pues que hacen los programas y también se adopta para la cirugía cardíaca es que en lo posible estos pacientes no vayan con una hemoglobina menor de 13 los hombres y menor de 12 las mujeres, y que en lo posible una ferritina por debajo de 100 tampoco pues es como lo ideal. Si encontramos o tenemos un paciente con estos valores, pues podríamos hacerle suplencia con vitamina B12, folatos o hierro intravenoso previo al procedimiento quirúrgico. Aquí pues hay una tabla de las dosis de hierro y B que se pueden administrar dependiendo de los niveles de ferritina que se encuentren. En cuanto a la minimización del sangrado, entonces, un pilar fundamental acá es la antiagregación y anticoagulación de los pacientes que la mayoría de ellos vienen recibiendo. Para la recomendación de la suspensión de estos medicamentos, pues se adopta las ya establecidas o conocidas anteriormente para cirugía no cardíaca también, en la cual hay una fuerte recomendación en la actualidad para que los pacientes que van a revascularización miocárdica, que tienen pues un compromiso a nivel coronario, continúen con la aspirina, y ya si están tomando o están con doble antiagregación y también están recibiendo inhibidores de la P2Y2, entonces la suspensión del ticagrelol 3 días antes, el clopidogrel 5 días antes y el prasugrel 7 días antes. En cuanto a la anticoagulación, de los pacientes que vienen recibiendo warfarina, deben suspenderla 5 días antes y hacer pues la terapia puente respectiva a las 48 horas previo al procedimiento. Y si vienen recibiendo ya anticoagulantes directos orales, entonces la mayoría de estos se pueden suspender entre las 24 y 48 horas previo al procedimiento. Y recordar pues que no necesitan terapia puente, y los pacientes que tengan un compromiso renal, sí tener más precaución con estos porque tal vez requieran un poco más de días de suspensión, sobre todo con el Dabigatran, de 72 horas o 4 días. Cuanto a la terapia antipirinolítica, administrada a todos los pacientes que van a cirugía cardíaca, ácido tranexámico es lo que tenemos acá, o lo que más se usa, perdón. Y yo recomiendo también que los volúmenes de cebado sean bajos durante la circulación extracorpórea, y la utilización de una lista de verificación de hemostasia por parte del cirujano previo al cierre de la incisión quirúrgica. Todo esto disminuye pues minimizar el sangrado. Cuanto a la anemia permisiva, las pruebas de viscoelasticidad, como ya conocemos, son una herramienta útil para identificar rápidamente los defectos de coagulación clínicamente relevantes, y nos podrían ayudar a dirigir la transfusión de una manera pues más dirigida, valga la redundancia, con los componentes específicos que requiere el paciente. La hemodulación normovolémica aguda puede reducir también efectivamente la transfusión de glóbulos rojos sin un aumento de complicaciones marcado. Entonces es una alternativa también para considerar. Y en cuanto a los pacientes que ya requieren transfusión, entonces ellos, o el protocolo PBM, tanto el PM para cirugía no cardíaca como el que se ha estudiado para cirugía cardíaca, recomienda pues que las transfusiones sean de una manera un poco más restrictiva y no tan liberal, ya que se ha visto que pacientes pues que tengan una hemoglobina por encima de 7,5 y que no estén con un sangrado activo, pues en teoría no requieren pues como transfusiones, o no requerirían transfusiones líneas. En cuanto a eso, hay un ensayo clínico también que evaluó la restricción, la administración de glóbulos rojos de una manera restrictiva y liberal. Los valores que se consideraron para la transfusión restrictiva fueron que el paciente tuviera una hemoglobina por debajo de 7,5, y liberal si estaba por debajo de 8,5 en el quirófano, o por debajo de 9, o por debajo de 9,5 en la UCI. Ellos encontraron pues que no había pues como una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a desenlaces de mortalidad, eventos cerebrovasculares y infarto de miocardio, con ambas estrategias.
En cuanto a la prevención de la fibrilación auricular postoperatoria, entonces hasta un 40% de los pacientes que son llevados a cirugía cardíaca pueden desarrollar fibrilación auricular postoperatoria, o lo que va a condicionar es que el paciente tenga un mayor riesgo de desarrollar ACV, aumento en la mortalidad tanto temprana como tardía y aumento en la estancia hospitalaria, obviamente, y en los costos. Se estima que aproximadamente un 30% de los pacientes que presentan FA posoperatoria y se les da alta ya en un ritmo sinusal, pueden presentar FA recurrente dentro del mes siguiente al alta. Por eso es importante pues, adoptar medidas para la prevención y manejo de esta. El CHASVAX se ha visto que es un predictor independiente para el desarrollo de FA posoperatoria, por lo cual es razonable utilizar este score en los pacientes que van a cirugía cardíaca. El uso de beta bloqueadores y antiarrítmicos de manera profiláctica, tanto en el preoperatorio como en el posoperatorio inmediato, o reiniciarlos apenas sea posible, ha mostrado también disminución en la presentación de esta complicación. Y tener presente que el derrame pericárdico va a predisponer la aparición de FA, pues se recomienda ser muy cauto con esto, sobre todo los cirujanos, pues, que no vayan a dejar sangrado ahí o colección de sangrado a nivel pericárdico. Para esto, pues lo que ellos recomiendan es una pericardiotomía posterior que disminuya este riesgo, pero requiere pues una mayor habilidad de los cirujanos. En cuanto a la prevención del delirium, las tasas también son muy variables, pero hasta la mitad de los pacientes pueden presentar delirio en el posoperatorio, lo cual también se va a ver reflejado en mayor estancia hospitalaria, readmisiones y una disminución en la recuperación cognitiva. Por eso, ellos recomiendan fuertemente que se evalúe el delirio desde el preoperatorio en los pacientes y en el posoperatorio también, ya cuando estén en UCI, refieren que se apliquen en algunas de estas escalas ya conocidas para delirium, por lo menos una vez al día en la UCI. Una vez se establezca la causa o el desencadenante por el cual se está produciendo el delirio, pues también iniciar un tratamiento lo antes posible para esto específico. En cuanto a la estrategia no farmacológica versus la farmacológica, el uso de medicamentos se recomienda que se deje reservado solo para casos estrictamente necesarios en los cuales el paciente pues tenga riesgo de lesionarse él mismo o lesionar al personal tratante, y se da prioridad al uso de estrategias no farmacológicas basadas pues en esta estrategia de ABCDE-F, cual consiste pues en evaluar y prevenir el dolor, sobre todo en estos pacientes, estar evaluando constantemente el nivel de sedación y si aún requiere pues ventilación o ir disminuyendo los parámetros dependiendo de la recuperación del paciente, una elección adecuada de los sedantes y analgésicos, evaluar, prevenir y tratar el delirium, como dije, con la aplicación de las escalas, una movilización precoz del paciente e involucrar a los familiares en este proceso o que tenga compañía pues el paciente de los familiares de que sea posible, también disminuye la incidencia pues de esta condición. Para ir finalizando entonces, el último aspecto que ellos tratan es la prevención de la infección del sitio operatorio, tanto en el preoperatorio como en el intraoperatorio y el posoperatorio. Tienen varias recomendaciones. En el preoperatorio está más dirigida en cuanto a la suspensión de hábitos como el tabaco o el licor, por lo menos 4 semanas antes de llevar a cirugía. Los baños con clorhexidina. En cuanto al corte del vello o del cabello, entonces que se realice con clipper o con tijeras en vez de rasuradoras, ya que pueden favorecer más la aparición de infección. Profilaxis antibiótica, que se administran los medicamentos o los antibióticos pertinentes para el paciente, y que se pueda hacer ojalá 1 hora antes del inicio de la cirugía. Durante la operación, entonces evitar o mantener cifras de glicemia, de normoglicemia, y mantener también la normotermia en estos pacientes. En cuanto a las recomendaciones adicionales y futuras directrices que se plantean en este ámbito de ERAS, entonces está el retiro temprano de catéteres y tubos. Ellos, pues por ahora no tienen unas horas o un tiempo estipulado para el cual se deban retirar estos catéteres. Sin embargo, dicen que en la medida de lo posible, lo antes posible, pues para la redundancia, retirarlos.
Como en estos pacientes se utiliza heparina, entonces también es importante que se monitorice la trombocitopenia inducida por esta. La detección de lesiones orofaringeas en el posoperatorio, ya sea pues por los tubos o por el uso de la ecografía transesofágica que en ocasiones puede generarla. Y en cuanto a la cirugía mínimamente invasiva cardíaca, pues es donde más estudios se están realizando, las directrices van encaminadas a esto para establecer eras en este ámbito, pues que actualmente no hay unas directrices muy específicas de esto para cirugía mínimamente invasiva pues cardíaca, pero se están haciendo estudios para futuro sobre esto. Como conclusiones o mensajes para llevar en casa, entonces, para llevar a casa, pues entonces saber que la población que se está llevando estas intervenciones quirúrgicas es cada vez mayor, ya sabemos lo de la inversión de la pirámide poblacional, y que las técnicas quirúrgicas cada vez son más sofisticadas, más complejas, y lo que lleva pues a un desafío mayor en la atención de estos pacientes que van a cirugía cardíaca. Los protocolos de eras en cirugía cardíaca requieren en la actualidad que haya una adopción mayor y una adherencia con un manejo multidisciplinario y que esté centrado pues en el paciente. Hay mucha literatura, como ya sabemos, en cuanto a eras en protocolos de cirugía no cardíaca con éxito y buenos resultados. Sin embargo, pues en cirugía cardíaca aún están en una etapa relativamente incipiente, pero lo que se lleva hasta ahora muestra pues que la adopción de estos desencadena pues mejores resultados. Y ellos recomiendan al final que estas recomendaciones que se realizan acá pues no son estrictamente obligatorias que se sigan, siempre evaluar la condición clínica del paciente, el juicio clínico de cada uno y hacer los cambios que se ameriten dependiendo de la condición. Muchas gracias. Muy bien, Juan Esteban. Aplaudo tu esfuerzo. Muy buena revisión. Como ustedes han visto cuando rotan el tercer año con nosotros en la Clínica Neurocardiovascular DIME, la mayoría de estas recomendaciones las estamos implementando, aplicando. Así no tengamos como tal estructurado o institucionalizado un protocolo ERAS. ¿Cuál nos da la desventaja de que no podemos medir de manera objetiva pues el impacto de estas? Pero pues sí ha sido muy tangible y muy positivo desde que, digamos, aplicamos las recomendaciones. La aplicación de un protocolo de ERAS requiere que se involucre todas las personas que integran el cuidado pre, trans y posoperatorio de los pacientes. Entonces involucra también quienes están en el preoperatorio, los cardiólogos, medicina interna, los mismos cirujanos. En el posoperatorio, pues el personal de cuidado intensivo, los médicos intensivistas, la enfermera, el cardiólogo, la terapia física, el programa de rehabilitación temprana que debe existir. Hay temas controversiales, el tema de la extubación temprana, sobre todo en quirófano, allá pues en DIME lo hemos consensuado con los cirujanos y con los intensivistas para casos muy seleccionados. Pero pues como se han visto, la mayoría de los pacientes estuvo antes de 6 horas con un promedio más o menos de 4. Para esto se requiere una muy buena anestesia multimodal, que incluye el uso pues de anestesia regional, básicamente es epidural y bloqueo PSP bilateral, que básicamente nosotros hacemos, y el uso pues de desmetomedina pues casi de rutina para suprimir o ahorrar opioides y evitar obviamente otros sedantes. Esta charla ha quedado grabada y me imagino que prontamente será subida al canal de YouTube del departamento, ¿no? Para quienes den en el like. Y dame un segundo. Sí, dime. Bueno, ya, no, ya las abordamos. Eh, bueno, muchas gracias. Quisiera que hablara el doctor Vladimir, conectado, fue la otra persona que nos apoyó pues en la revisión, nos apoyó en la revisión. Ya no está. Bueno, entonces abramos el chat para preguntas o el micrófono si alguien quiere
participar y darnos también sus experiencias. La primera pregunta es del doctor Gonzalo Castillo. Buenos días. ¿Qué opina de la carga de datos o Martina 2 horas previa? La segunda pregunta que hace lo de la analgesia preventiva en ese mismo momento, y una pregabalina. Bueno, en cuanto a la carga de carbohidratos 2 horas antes, como hablé un poco pues ahí en la charla, solamente en algunos pacientes seleccionados en los cuales pues el riesgo sea bajo, catalogado pues o dado por las escalas que conocemos de la Sociedad de Cirujanos de Tórax o el Euroscore 2, que sea un riesgo bajo. En esto se podría considerar la carga pues de carbohidratos o los claros hasta 2 horas previos al procedimiento. Tienen problemas de vaciamiento gástrico, los medicamentos que alteran Ajá, que no tengan una condición pues que altere su vaciamiento gástrico. ¿La otra cuál es? Segunda habla de pregabalina y gabalina, de hasta como estrategia PM. Sí. Pues específicamente no hablan de esos medicamentos, pero ellos en su estrategia de analgesia multimodal, pues contemplan el uso de todas estas, de todos estos medicamentos opcionales y sobre todo pues considerando los riesgos-beneficios de estos, pues que no vayan a interferir con algún otro medicamento que el paciente esté tomando, alergias o cosas así, según lo que dicen ahí. Entonces sí, lo que No, sí, la pregabalina está usada mucho no solamente como analgesia preventiva, sino para sedación y ansiolisis preoperatoria, ¿no? Tratando obviamente de no usar benzodiazepinas como ansiolítico premedicación preoperatoria. Se han descrito otros medicamentos, eso salió en el ERA del 2019, que incluía el uso de melatonina y otros medicamentos. Pues no sale como mayor evidencia respecto a su posible beneficio. Y es un comentario. Un comentario que hice. Sí, sí. Una pregunta. No sé, nadie ha alzado la manita para darle el micrófono o algo. No, nadie ha hecho. Bueno, Muchas gracias por el tiempo, por habernos acompañado. Los esperamos en nuestra próxima actividad. Luego. ese que no estaba.